Nos vamos a deshumanizar, el mundo va a estar bajo el control de las máquinas, ellos nos van a dominar. Podemos convertir la inteligencia artificial en una aliada en este 2025, por ejemplo. Ya hay robots, ya hay la famosa Sofía que sale dando entrevistas y que la gente le pregunta mucho y le hace preguntas capciosas sobre las emociones. Y lo que da miedo, pues, en un ChatGPT o en ese tipo de inteligencia artificial es que puede abarcar muchas más cosas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida al podcast de Rocío TV, como siempre. Espero que estén muy bien y listos para el tema que vamos a tratar, porque hoy vamos a aprender muchísimo. Es un tema algo controversial, ¿eh? Aquí se los pongo. ¿Es la inteligencia artificial nuestra amiga o nuestra enemiga? Bastante interesante, me encantaría que me dejen sus opiniones. Pero mientras vamos a conversar con el experto, les cuento que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día, ya está en nuestra vida. Por ejemplo, nos despertamos, tomamos nuestro celular y este nos reconoce por nuestro rostro, ¿verdad? O cuando buscamos una aplicación, Google Maps, por ejemplo, para que nos dé una ruta y llegar de esa manera más rápido y más eficiente a nuestro destino. O cuando decimos, Alexa, ponme una canción. Alexa, quita la canción. Alexa, enciende la luz. Y muchas otras cosas más. Cantidad de ejemplos donde tenemos a la inteligencia artificial cerca. Pero bueno, estamos familiarizados. El tema es, ¿realmente sabemos cuál será la influencia de la inteligencia artificial en el futuro? ¿Cuál será esa influencia en el mundo, en este mundo en el que todos vivimos? Y bueno, vamos a tener aquí la respuesta, pero vamos a conocer con un experto qué es la inteligencia artificial, cómo la podemos usar y, lo más importante, cómo podemos convertir la inteligencia artificial en nuestra aliada en este 2025. Así es que voy a presentarles a nuestro querido invitado. Él es Jorge Luis Delgado, es doctor en economía, es profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil aquí en Ecuador. Además, obviamente, es experto en inteligencia artificial. Qué lindo tenerte aquí, Jorge Luis. Bienvenido. Qué alegría. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación también para poder compartir, pues, un tema súper interesante que es controversial y también que sobre todo va hacia nuestras expectativas futuras de todos los que nosotros queremos saber qué va a pasar y, bueno, pues diferentes cosas hasta desde el punto de vista de empleo, seguridad, tantas cosas. Así es, tantas cosas que están alrededor de este tema de la inteligencia artificial, que la verdad es que vino para quedarse, va a formar parte de nuestras vidas y debemos entenderlo. Primera pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo la podemos asimilar de una manera sencilla? De una forma muy breve, la inteligencia artificial es básicamente un cerebro dentro de una máquina. Esto pues nace, si nos remontamos un poquito a la historia para ser un poquito también breves, nace desde 1950 aproximadamente, donde un científico de Rosenberg pues decidió tener esa idea de crear lo que es una neurona creando un perceptrón, que básicamente es una forma computarizada tratando de que esa neurona efectúe las mismas acciones que puede tener dentro de una computadora que puede tener un ser humano. Entonces, en realidad se empezaron a realizar muchos de estos tratamientos. También el auge de la computadora ayudó muchísimo porque nace desde la matemática, estadística y se profundiza en la parte de la programación, lo que obviamente vuelve un punto más complejo y porque está ligado un poco más hacia las ciencias exactas. Pero si nosotros vemos ya la inteligencia artificial, tiene desde 1950, ¿por qué recién ahora es que está surgiendo todo esto? No solo es por el ChatGPT o por las cosas que nosotros vemos o escuchamos, que ya existe un robot haciendo un tipo de actividad o profesión, sino que esto ya se estaba generando, solo que no era tan amigable para las diferentes ciencias, solamente para una ciencia computarizada, una ciencia solamente exacta. Es más, en algunas ocasiones, pues muchos gobiernos quitaron también los apoyos y financiamientos para estos desarrollos. Eso también fue lo que hizo que poco a poco se empiece a relegar esa parte de la investigación científica dentro de la inteligencia artificial.
Ahora, ¿cómo actúa? Y esto es importante porque me gustaría que el público sepa esto. Una diferencia entre el cerebro humano y lo que hace básicamente la inteligencia artificial. Y es que el cerebro humano, muchos pensarían, y siempre hay esa noción o ese pensamiento en lo cual nosotros consideramos que la inteligencia artificial está almacenando una gran base de datos. O sea, nosotros pensamos que, por ejemplo, que ChatGPT tiene toda la base de datos, todos los idiomas del mundo, todas las cosas y se lo sabe todo. Y en realidad no. Así actúa el cerebro. Nosotros almacenamos información y tenemos nosotros una base de datos que cuando queremos extraer algo, lo que hacemos es tratamos y buscamos dentro de nuestra base de datos interna. Pero lo que hace la inteligencia artificial es entrenar, es decir, utiliza primero una base de datos muy grande que está dada también por el boom de Internet, que es el tema del Big Data. Se puede alimentar, pero una vez que se alimenta, se entrena n número de veces. Entre más entrenamiento tenga, va a poder obtener mejores resultados. Una vez que obtiene esos resultados, crea un número, una medida, en este caso, pues llamando desde el punto de vista estadístico, crea una probabilidad y cada vez que existe una respuesta, independientemente de que no haya existido en la base de datos con la cual se entrenó, va a poder sacar esa respuesta porque en realidad lo que tiene es un modelo. Es un modelo matemático, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, si nosotros lo vemos así rápido, ¿no? Cuando veíamos en matemáticas unas sucesiones, 0, 2, 4, 6, 8, nosotros decíamos, bueno, n por 2. Y ahí sí vamos multiplicando los números. A pesar de que llegamos a 8, si nosotros ponemos otro número adicional, podemos obtener el 10, ponemos otro número adicional, podemos tener otro valor y así sucesivamente que no estaba dentro de esa base de datos. Eso es lo que hace ChatGPT, eso es lo que hace la inteligencia artificial, obviamente con más parámetros. Muy bien, muy bien. No se me asusten, no se me asusten. Nos debemos quedar entonces con esta explicación bastante clara, necesaria, que pues inteligencia artificial es un cerebro en una computadora, ¿verdad? Y con toda esta información que va ingresando, que nosotros le vamos proporcionando, se va pues alimentando, dicho de manera sencilla y coloquial, ¿verdad? Entonces, ya tenemos claro cómo se inició la inteligencia artificial, que la tenemos en nuestra vida desde hace ya algunos años, pero igual cuando mencionamos estas dos palabras, inteligencia artificial, se generan ciertas emociones en la gente. Por un lado, la fascinación, wow, inteligencia artificial, pero por otro lado también el miedo ante lo desconocido, ante la incertidumbre. Sí, y esto es la verdad que pues tiene muchísimos beneficios. Hay muchas personas que piensan que lo que se busca obviamente es un trabajo automatizado. La inteligencia artificial pues ha generado muchísimos beneficios, ya se aplica en diferentes países. Tenemos el caso en el tema de la salud, que muchos quizás han de haber visto lo que es las operaciones por el método Da Vinci, que es literalmente... puede ser dentro de una máquina en un mismo espacio o podría ser en diferentes localizaciones que se esté realizando una operación. Así es, a una amiga le hicieron una histerectomía, le retiraron su útero y el doctor que operaba estaba en otra habitación dirigiéndolo. Se dice una cirugía robótica, ¿puede ser? Exactamente. Exactamente, sí, hace poco. Y fantástico, porque el beneficio de este tipo de cirugía es que la persona le dieron de alta enseguida. Estuvo en el momento de la cirugía, le dejaron ahí para ver cómo evolucionaba unas 3-4 horas y se fue. Es lo que en medicina se llama ambulatorio, es decir, no pasó ni siquiera una noche en la clínica, en el hospital. Y eso es fantástico y se recuperó rapidísimo. Exactamente, sí, bueno, justamente esta inteligencia artificial lo que permite es, para hacerlo de forma simplificada, es que una incisión que un doctor podría estar viendo básicamente, o como nosotros vemos una moneda de $1, la podría estar viendo desde el punto de vista amplificada como que si fuera un plato. O sea, una moneda de $1, así chiquitita, pero él lo que está viendo es un plato. O sea, algo totalmente expandido. Entonces, las incisiones son cada vez más pequeñas y por eso pues hay una pronta recuperación también de la persona. Así es. En otros campos también de la vida, de acuerdo a su experiencia y sus conocimientos, pónganos ejemplos en qué ámbitos
también ha sido utilizada, por ejemplo, en la educación, en el sector automovilístico, ¿en qué otros ámbitos? Exacto, sí, tenemos, por ejemplo, ahora está Squirrel AI, que es un tutor virtual en el ámbito de la educación, ya que existe también, bueno, desde el punto de vista educativo, de que todo ha evolucionado y la educación desde un punto de vista, pues, continúa siendo la misma instancia, ¿no? De tener a un profesor, los estudiantes, y lo que se busca es algo más personalizado, de tal forma que también cada estudiante tiene diferentes capacidades, diferentes formas de aprender, diferentes aptitudes, tantas cosas, ¿no? Entonces, el tutor de Squirrel AI lo que hace es empieza a haber un proceso de aprendizaje y se empieza a enfocar específicamente en las partes que pueden ser puntos de mejoras, poniendo más ejercicios, bueno, desarrollando justamente esas falencias que probablemente tiene un estudiante. Y esto ha ayudado muchísimo a los estudiantes de todo el mundo. En Ecuador no se lo utiliza tanto, no se ha profundizado, pero en Europa, en Estados Unidos, incluso en Asia, la verdad es muy, muy utilizado. También tenemos UiPath, que es una herramienta que justamente sirve para todo lo que es rastreo, para mejorar procesos, emisiones de facturas, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista empresarial. Y lo que es ChatGPT y también Bard de Google han servido muchísimo para poder optimizar procesos de búsqueda, encontrar también nuevos métodos de optimización, tantas cosas que utilizan las empresas. Y en los temas de seguridad es también tan fascinante porque hay, por ejemplo, plataformas como Drake Deep, que justamente sirve, Dark Deep, disculpen, justamente sirve para poder detectar amenazas, hackeos, en fin, algunas cosas. Y también tenemos Clearview, que sirve para poder hacer reconocimiento facial. Que esto de reconocimiento facial también utiliza una máscara, utiliza también un proceso que es de convolucionamiento, que es de detectar dentro de las expresiones ciertos rasgos probabilísticos que podrían decir, ¿sabe? Que una persona pues está más propensa o no a poder cometer algún tipo de acto delictivo. Y esto lo utilizan pues empresas de seguridad, también en dispositivos de rastreo, en los ingresos aduaneros de diferentes países. Por eso está incluido en los planes de los candidatos a presidente, porque estamos acá en elecciones, previo a elecciones acá en nuestro país, en Ecuador, y en la mayoría de planes de los candidatos en el debate decía, vamos a combatir la delincuencia utilizando la inteligencia artificial. Qué pena que no tuvieron tiempo para desarrollar esto, porque es muy interesante, ¿no? Porque aunque todos mencionen inteligencia artificial, hay que ver qué elementos de la inteligencia artificial y qué bueno que exista esta herramienta, porque al final la inteligencia artificial es eso, ¿no? Y aquí viene un mito. ¿Nos vamos a deshumanizar? ¿El mundo va a estar bajo el control de las máquinas? ¿Ellos nos van a dominar? Entonces, ¿cómo podemos decirle a la gente que la inteligencia artificial básicamente es una herramienta que podemos utilizar a nuestro servicio, a nuestro favor, a nuestra conveniencia? Y mire usted en los campos que ha señalado, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es un miedo que viene desde hace muchísimo tiempo. Es más, existen... Si uno busca dentro de Google, existen más de 5.000 textos dentro de libros, papers, que hablan sobre la era de los robots, el tema de la pérdida de empleo, también, sobre todo, pues una de las amenazas más fuertes que existe con la deshumanización es justamente pues la pérdida de trabajo. ¿En qué punto existe pues esa pérdida de trabajo? También los sesgos que podrían existir en ciertas decisiones, por ejemplo, para un veredicto o un tipo de sentencia, porque podría generar un sesgo, ya que pues la base, el entrenamiento que generó esta inteligencia artificial fue pues basándose en las sentencias otorgadas. Por ejemplo, en Estados Unidos se conoce que alrededor de un 70% es de las sentencias más fuertes, justamente se lo da a personas de una etnia afrodescendiente. Entonces, obviamente podría existir también hay un sesgo. O también en el punto de vista de contratación, que el ser humano desde el siglo pasado hasta la actualidad, pues hemos siempre luchado para la inmersión de la mujer en el mercado laboral.
lo cual pues se vería que existe una menor probabilidad para poder ser seleccionada. Entonces, si nosotros pues humanizamos estas máquinas, decía Elon Musk que pues en algunos años pues ya no se va a necesitar ni abogados ni tampoco doctores por ni el tema periodistas ni nada, o sea, por eso también hay que pensar en analizar este tema y qué bueno que usted lo traiga a colación. Lo que pasa es que de este tema se ha venido hablando hace mucho tiempo. Usted menciona la cantidad de libros, vemos películas, incluso en los años 80, usted yo creo que es bastante joven por acordarse de esta serie Los Supersónicos, veíamos los jóvenes de mi época y entonces mientras nosotros los televidentes estábamos con nuestro televisor de 2 patitas, una caja de madera, él ya te presentaba el Smart TV y entonces el tráfico no era solamente por tierra, sino ya había una terminal aérea, eran las naves y de pronto también tenían un asistente, una robot, que era la famosa robotina, que yo la amaba, yo quería una robotina también para no tener que hacer las tareas de la casa. En fin, no pasó mucho tiempo y ya lo estamos viviendo. Ya hay robots, ya hay la famosa Sofía que sale dando entrevistas y que la gente le pregunta mucho y le hace preguntas capciosas sobre las emociones. Entonces ha habido alguna oportunidad donde ella dice, no, lo que yo tengo, la información que tengo hasta este momento. Ella se pone muy analítica y se pone a buscar la información. ¿Qué opinas sobre el amor? ¿Qué opinas sobre tantas cosas, ¿no? Tantos valores. Ella, y en alguna ocasión dijo, esa información no la tengo todavía, pero seguramente en algún momento la tendré. Eso es increíble, eso es impresionante. La inteligencia artificial realmente impresiona. Sí, en realidad, pues el mayor proyecto que nosotros podríamos ver hoy por hoy, que es muy común, es el de ChatGPT, pero ya existía desde Alexa, desde, bueno, diferentes formas que nosotros vemos, o hasta el mismo Google Maps, como usted indicaba, en los dispositivos de rastreo, tantas cosas que tenemos. La diferencia es que los puntos de parametrización no eran tan amplios y lo que da miedo pues en un ChatGPT o en ese tipo de inteligencia artificial es que puede abarcar muchas más cosas y pues tuvo un tiempo de entrenamiento que probablemente pues el creador de ChatGPT dice que solo fueron 1 o 2 años, pero estamos hablando quizás más de 10 años probablemente para obtener toda esa base de datos. Y es que hay anécdotas, ¿no? Hay películas también donde un ser humano tiene una relación sentimental con una máquina porque conectan y bueno, es una comedia definitivamente, pero también es una razón para que la gente diga un ratito, a ver, ¿cómo es esto? Puede pasar, algún loco se puede enamorar de una máquina, pero bueno, estas cosas están por eso en la mesa, ¿no? Para hablarlas, para seguir continuando hablando sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues Jorge Luis, yo le agradezco muchísimo que esté acá con nosotros. Tal vez un mensaje final para la gente que nos está viendo a manera de resumen, ¿no? ¿Podemos convertir la inteligencia artificial en una aliada en este 2025, por ejemplo? Sí, por supuesto. Más bien como una conclusión final, me gustaría que pues, todos los que nos están viendo se inserten en esta parte de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo soy economista y muchos quizás estarían diciendo, bueno, un economista ligado a la inteligencia artificial, al tema de códigos y todo este tipo de cosas, es porque hoy por hoy ya se vuelve muy amigable que un doctor, que cualquier profesión pueda utilizar la inteligencia artificial. Y no solamente de utilizarla en algo que ya está creado, sino también hasta crear su propia inteligencia artificial, porque ya es muy amigable. La misma inteligencia artificial nos puede ayudar a crear más inteligencia artificial. Obviamente, esta tiene sus restricciones, y que nosotros tenemos que saber para poder cuidar pues el futuro que tenemos y lo que como un punto final es que para los jóvenes sobre todo que están queriendo insertarse en esta parte de la inteligencia artificial, es muy sencillo y que empiecen a estudiar. Hay muchísimas plataformas. No considero como profesor universitario que sea una amenaza. Así como decía Rocío, más bien lo que nosotros pues buscamos es que poder adoptar esto, así como vino la era de Google, que pues había muchísima información. Tampoco es algo que les va a robar la información. Ninguna inteligencia artificial almacena información. Eso es lo que les comentaba. Pero sí hay que tener seguridad de lo que uno pone, porque podría existir personas que creen inteligencia artificial que sí almacene cierta información
que quieran extraer de ustedes. Entonces hay que tener cuidado, pero sobre todo pues el aprendizaje. Y esto viene de todas las ciencias, todas las edades, pero sobre todo los jóvenes, porque hoy por hoy pues los trabajos van hacia eso. Existen muchos estudios laborales donde la demanda laboral busca profesionales que estén metidos en temas de inteligencia artificial. Con esa información nos quedamos, era necesaria esta conversación. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por su presencia, por sus conceptos. Y realmente usted, yo sé que es otro al inicio de la conversación y ahora que hemos aprendido algo, hemos aprendido bastantísimo. Y si usted considera que hay otra persona que necesite este conocimiento, por favor, compártale este capítulo. Suscríbase también al canal, invite a sus amigas, a sus amigos, a sus compadres, a sus compañeros de trabajo que se suscriban al canal de YouTube de Rocío Sedeno. Tenemos aquí el podcast de Rocío TV, que también está en nuestra cuenta de Instagram. Gracias siempre por escucharnos. Abrazos apretados. Nos encontramos en la próxima ocasión. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.